segmentos bajos. Y con los segmentos bajos vamos a ver riñón, vesícula, páncreas. En los segmentos altos, lo único que vamos a tener de otros órganos van a ser el vaso y el estómago. Incluso el vaso hasta por ahí nomás, ¿sí? Lo que vemos más alto siempre va a ser el estómago. Así que no solamente vean el hígado, sino que también vean el entorno, ¿sí? Si están las suprahepáticas, seguramente son segmentos altos. ¿Sí? Si ahí siempre tenemos digamos, lo que mostramos es una imagen, pero en realidad nosotros en los estudios tenemos la secuencia de los diferentes cortes sucesivos. ¿Sí? Entonces, a la hora de poder localizar, lo que hacemos es subir en los cortes, bajar en los cortes y vamos a ir siguiendo las estructuras. En el examen, digamos, si se muestra una lesión para ubicar en algún segmento hepático, primero va a ser claro, ¿sí? Y después, cuando ustedes lo vean en vivo y en directo, lo vamos a ver la semana que viene en el repaso, vamos a hacer, digamos, una secuencia de imágenes, no vamos a tener una sola imagen para hacer diagnóstico, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho para ubicarnos en relación a estructuras que nos dan referencia, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no se queden solamente con la lesión y qué es lo que está al lado. Vean un poquito más allá, ¿sí? Entonces, primero busquen si son segmentos altos o si son segmentos bajos. Y después vean en qué porción, o sea, en qué, pensando al hígado como si fueran porciones diferentes, dividido en 4 porciones según la ubicación de las suprahepáticas, ¿en qué porción está? Si entre el borde derecho y la suprahepática derecha, entre la derecha y la media, entre la media y la izquierda, o entre la izquierda y el borde izquierdo. ¿Sí? Entonces, una vez que lo ubicamos en una franja y después vemos segmentos altos y segmentos bajos, ya tenemos la ubicación, ¿sí? El tema es no enroscarse mucho más que eso, ¿sí? Pero bueno, practiquen, yo creo que es algo muy piola, aparte porque tienen que utilizar la anatomía para ubicarse, por eso nos es útil no solamente porque empezamos a hablar el idioma de las imágenes, sino que también empiezan a utilizar referencias anatómicas, ¿sí? ¿Se entiende? Listo, profe. Muchísimas gracias. Pero bueno, practiquen, busquen en el foro de imágenes que Nahuel les dejó esta dirección para que lo usen. Nosotros usamos un montón de aplicaciones para referencias anatómicas, ¿sí? En hígado nos es muy importante y también nos es muy importante en cerebro, ¿sí? A veces las cosas, las ubicaciones, cuando tenemos que dar referencias en patología del sistema nervioso central, a veces es difícil. Tenemos aplicaciones que nos permiten, nos ayudan un poquito a esto, ¿sí? No piensen que solamente a ustedes que les cuesta, a nosotros también nos cuesta mucho, y más si no es algo que veamos todos los días, ¿sí? Pero bueno, son ejercicios interesantes, ¿sí? Bueno, ¿qué me pueden decir de la parte de la vía urinaria? Así de función. Función, qué lo forman, de todo el aparato urinario, por qué está formado, dónde lo encontramos en el cuerpo. Así nos ubicamos un poquito. Hola, profe. El sistema urinario está formado por 2 riñones que se encuentran en el espacio retroperitoneal, en primera instancia, que se abocan, digamos, a la función del filtrado de la sangre. Sí. Confluyen en 2 pelvis que después se transforman o se unen con los uréteres, que van acompañados en relación anterior al músculo psoas mayor, descienden por la cavidad abdominal, por el espacio retroperitoneal también, y luego se unen a la vejiga en donde se almacena la orina para después ser eliminada en ciertos momentos. Bien, la vejiga también es extraperitoneal. De 10, o sea, todos estamos fuera del peritoneo, ¿sí? Riñones y uréter, conjunto con la pelvis, lo vamos a tener en el retroperitoneo, y la vejiga está por debajo del peritoneo, está cubierta por peritoneo, ¿sí? Entonces que está ubicada directamente en la pelvis. La parte del riñón, la función que cumple, ¿qué sería con respecto a la orina? La filtra, la concentra y, digamos, trata de recuperar mucho de lo que se está filtrando de más, ¿sí? Digamos, en la filtración se filtra y pasa un poco de todo, ¿sí? El 20% de lo que llega al riñón se filtra a nivel del espacio de Bowman.
Entonces, de ahí, digamos, si se filtra el 20% del flujo sanguíneo renal, perdemos la volemia muy pronto. Entonces hay que recuperarlo. En base a la recuperación tenemos todos los túbulos que se asocian al glomérulo, ¿sí? Hasta ahí estamos. Sí, profe. De ahí, digamos, pasa el ultrafiltrado al colector, hasta el colector se va modificando el contenido del ultrafiltrado, que todavía no es orina. Cuando llegan a la parte excretora, cálices menores, cálices mayores, fíjense, esto es una uroresonancia, son imágenes hermosas, en donde se ven los dos riñones, esto es una reconstrucción tridimensional, ¿sí? Se ven los dos riñones, la ubicación que tienen con respecto a la columna, ¿sí? Se ven los cálices menores, que están acá, la unión de los cálices menores forman los mayores, y la unión de los mayores forman la pelvis, ¿sí? Una vez que llegamos a los cálices menores, ya no se produce modificación de ese ultrafiltrado y empieza a llamarse orina. Así como llega a los cálices menores, se elimina por uretra, ¿sí? No tenemos más que conducirlo hacia la vejiga, donde se almacena y luego se elimina, ¿sí? Y en esto de la filtración, digamos, nosotros desde el punto de vista de las imágenes, nos viene muy bien, ¿sí? Porque a la hora de querer ver los riñones, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con las radiografías, qué es lo que pasa con la ecografía, pero a la hora de ver los riñones, el que se filtre la sangre a nivel de los glomérulos y después se vaya pasando por todos los conductos que están asociados a los glomérulos y llega después a la vía excretora, así como se filtra la sangre, se filtran los fármacos. Y uno de los fármacos que se filtra por vía renal es el contraste endovenoso que nosotros le damos, el contraste iodado, ¿sí? El que se usa para tomografía se filtra por riñones y se elimina por orina, que es la vía de eliminación de ese fármaco. Hay otros fármacos que se eliminan por piel, hay fármacos que se eliminan por vía biliar, pero el contraste iodado, se elimina por riñón. Entonces, no solamente nos permite sacarlo del cuerpo, porque es tóxico, si se concentrara y no se elimina, es tóxico para el organismo, sino que también nos concentra, nos permite ver los riñones y la vía urinaria. O sea, porque a medida que va pasando, nos va contrastando todo lo que va pasando, ¿sí? Entonces, a partir de esta eliminación urinaria del contraste, vamos a poder hacer diferentes estudios que nos permitan contrastar la vía urinaria, ¿sí? De acuerdo a por dónde coloquemos el contraste, es lo que vamos a poder ver del aparato urinario, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Ustedes, bueno, yo no veo el chat, me avisen si hace falta decir algo, ¿no? Bueno, esquema súper básico, retroperitoneo, los dos riñones. El riñón derecho habitualmente está un poco más abajo que el izquierdo por la presencia del hígado, ¿sí? El izquierdo, como tiene más espacio, tiende a ser más grande, ¿sí? En lo largo y en lo ancho. Mide aproximadamente 12 centímetros por 6 por 3, ¿sí? Aproximadamente, tiene una parte más convexa externa, una parte cóncava interna, un polo superior, un polo inferior. En el polo superior se relaciona con ¿qué? Acá. La glándula suprarrenal. Con la glándula suprarrenal, no es vía urinaria, pero está separadito, pero está ubicado a nivel de la celda renal. Tenemos en la parte medial el ingreso o el egreso de las estructuras que forman el ilio, que van a estar formadas por el ilio renal. Por la pelvis. Perfecto, en ese orden, ¿sí? La vena directamente desemboca en la vena cava inferior, la izquierda obviamente porque está más lejos de la vena cava, tiene un trayecto más largo, ¿sí? Pasa por debajo de la arteria mesentérica superior, esto lo vemos perfecto en las imágenes. Las arterias renales salen directamente de la aorta, son las únicas ramas que salen hacia los laterales. Eso a nosotros nos sirve, por ejemplo, para las imágenes cuando queremos ubicarlas en ecografía fetal, por ejemplo, con el Doppler, que es una forma de poder identificar estructuras vasculares. Aquellos vasos que salen hacia los laterales sabemos que son los riñones, porque todos los demás salen hacia adelante, ¿sí? Fíjense, este es el tronco celíaco, por delante está la mesentérica superior, la mesentérica inferior sale acá abajo, ¿sí? Todos salen por cara anterior. Los que salen por cara lateral de la aorta son las arterias renales, ¿sí? Obviamente, a diferencia de lo que pasa con las venas, la arteria renal izquierda es más corta y la arteria renal derecha es más larga, ¿sí? Porque tiene que llegar hasta
el riñón derecho que está más alejado. La pelvis siempre va a estar en la parte más posterior y se continúa hacia abajo con los uréteres. Así como estaban diciendo recién, los uréteres van a bajar siguiendo, ¿sí?, todo a lo largo del trayecto del músculo psoas, que el músculo lo tenemos acá, ¿sí? Pasan, digamos, van por debajo, estos son los vasos gonadales, ¿sí? Pasan por arriba de los vasos ilíacos y después se meten en la pelvis y desembocan en la pared posterior, posterolateral de la vejiga, ¿sí? Todo retroperitoneo. ¿Está? Esto les traje, esta no es una imagen muy linda, ¿sí? Es una imagen, es una radiografía. Fíjense cómo se ve la columna vertebral, la columna vertebral, pero a esta radiografía le hemos puesto contraste endovenoso. ¿Sí? Al paciente le pusimos una vía periférica, le inyectamos contraste iodado y ese contraste llega a los riñones y se concentra, así como pasa con el resto de la sangre, se concentran a nivel cortical y después pasa a médula y después, por último, termina contrastando toda la vía urinaria. Entonces, podemos ver el borde renal, ¿sí? Porque está todo marcado, digamos, se delimita por el contraste, y podemos ver también los cálices, ¿sí? Pero esto nada más es como para ver la ubicación con respecto a la columna de los riñones, ¿sí? Fíjense, el polo superior del riñón prácticamente está en las últimas vértebras dorsales, y el inferior llega hasta L2, ¿sí? Para tener un punto de referencia. De la vascularización, ¿qué podemos decir? Así rapidito, ¿qué se acuerdan? La vascularización la divide en segmentos. Sí. Tenemos hacia la porción anterior la prepiélica, la arteria prepiélica, que divide en anterosuperior y anteroinferior. Después tenemos la arteria apical y la arteria inferior, y hacia la región posterior la retropiélica o posterior. Bien, y cada una de estas entonces serían como las segmentarias, ¿sí? Cada una un segmento diferente del riñón, ¿sí? De esas segmentarias nos van a dar cada vez más arterias más chiquitas, ¿sí? Suben las interlobulares, hay unas arciformes que están justo a nivel de la unión córtico-medular, ¿sí? Porque todo esto es la corteza del riñón, y estas son las pirámides de Malpighi, son las médulas renales, ¿sí? A esta unión salen las arteriolas interlobulillares y de ahí salen las arteriolas aferentes, ¿sí? Que van a nutrir, van a llegar al glomérulo, ¿sí? El riñón en sí está muy vascularizado. Y fíjense que a medida que vamos viendo toda la corteza, no solamente tenemos la corteza a nivel externo, sino tenemos corteza con sus glomérulos también que se introducen en la pelvis formando las columnas de Bertin, ¿sí? Si, histológicamente tendríamos que decir qué tenemos en la corteza. Los glomérulos. Los glomérulos renales, tenemos un túbulo con torneos proximales, asa de Henle ya se van metiendo un poquito en la médula, ¿sí? O en la corteza más profunda, y después a lo último, ¿sí? Siguiendo todo el sistema de conductos, tenemos los colectores que son los que van a formar la sumatoria de todos los colectores, van a formar las pirámides renales, ¿sí? Las médulas renales. ¿Tá? Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es prácticamente un montón de estructuras vasculares, está muy irrigado el riñón, ¿sí? Por su función de filtración necesita llegar mucha cantidad de sangre, se filtra mucha cantidad de plasma a nivel del glomérulo y se recupera mucho a nivel de los túbulos contorneados proximales, asa de Henle y distal, ¿sí? Termina de reabsorberse mucho a nivel del colector, ¿tá? Por eso esto que sería el parénquima va a estar formado por una corteza y una médula, ¿sí? Si yo les dijera, bueno, el contraste endovenoso va a seguir la misma circulación que tiene primero la sangre y después que tiene el ultrafiltrado, ¿sí? ¿Qué circulación tendría ese contraste endovenoso? ¿En qué pensarían? ¿Dónde llegaría primero y dónde llegaría después? Viene por la sangre. El contraste yo lo inyecto en una vena, llega al corazón derecho, de ahí pasa al pulmón, vuelve por las venas pulmonares, pasa al corazón izquierdo, se distribuye por la aorta, ¿sí? De la aorta, plum, sale a nivel de las arterias renales. Arterias renales, segmentarias, ¿y qué pasa acá? Primero lo vería en la corteza. Ajá, totalmente.
ahí se filtraría por los glomérulos y pasaría a formar parte del contenido de los túbulos contorneados. Y después sería parte, o sea, pasaría por los cálices menores, cálices mayores y a la pelvis. A la pelvis y uréter. Entonces, lo que primero se va a contrastar es los glomérulos, ¿sí? Sigue toda la circulación arterial, llega al glomérulo, del glomérulo se filtra, ¿sí? Se filtra, no se reabsorbe tanto, por lo tanto, todo lo que se filtra del contraste se elimina, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que voy a contrastar nosotros con el contraste endovenoso va a ser la cortical externa y la cortical que forman las columnas de Bertin, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a contrastar en un tiempo temprano va a ser la cortical. Si yo dejo avanzar un poquito más el tiempo, o sea, le doy más tiempo al contraste, ese contraste va a pasar el proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y va a caer en los colectores. Entonces, primero voy a contrastar la corteza y en un segundo tiempo voy a contrastar la médula. O sea, voy a tener corteza y médula contrastadas al mismo tiempo, ¿sí? Y del colector caen en la papila y de ahí va directamente a desembocar en los cálices, primero en los menores, después en los mayores, pelvis, uréter, vejiga, ¿sí? Entonces, siguiendo ese recorrido, yo de acuerdo al tiempo que yo obtengo la imagen, voy a tener el contraste en diferentes sectores. Y eso lo voy a calcular según lo que yo quiero ver. Digamos, puede ser un gran enemigo, porque a veces queremos ver algo y el contraste nos lo tapa, o puede ser un gran beneficio si yo lo utilizo con el tiempo indicado, ¿sí? Por eso es muy importante recordar la parte anatómica, la histología y la filtración, ¿sí? Para poder después hacer el cálculo de cuándo vamos a obtener la imagen nosotros. Y obviamente esto va a cambiar de un paciente al otro, ¿sí? Si viene un paciente que tiene una frecuencia cardíaca más alta, va a filtrar más rápido, ¿sí? Con un paciente con una frecuencia cardíaca más baja, si está deshidratado, va a filtrar, digamos, diferente, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de lo que hablábamos. Fíjense, bueno, acá tenemos el glomérulo, tenemos el esquema. Algo que es importante, hay zonas, hablamos del riñón y hablamos de la vía excretora, ¿sí? Hay zonas en donde nosotros vamos a encontrar estrecheces fisiológicas a nivel de la vía urinaria, ¿sí? Que es ni más ni menos que zonas en donde se adelgaza el diámetro del uréter, ¿sí? Y en esas zonas, cuando existe un cálculo renal, por ejemplo, es donde habitualmente lo vamos a encontrar con más frecuencia, ¿sí? Una zona de estrechez fisiológica, ¿sí? En realidad, pues, más que nada es por una cuestión anatómica, es la unión de la pelvis renal con el uréter. La pelvis renal es la zona más dilatada de la vía excretora, ¿sí? Y de repente se adelgaza tanto para continuar con un uréter que no tiene más de 3 milímetros de diámetro, ¿sí? Ese adelgazamiento hace que exista una mínima estrechez a ese sector. El cambio abrupto de diámetro funciona como una estrechez, ¿sí? Entonces, uno de los lugares donde vamos a encontrar cálculos o cualquier cosa que pueda obstruir la vía urinaria va a ser a nivel de la unión pielo-ureteral, ¿sí? Otro lugar en donde encontramos zonas de reducción fisiológica es cuando el uréter pasa por encima de los vasos ilíacos, ¿sí? Los vasos ilíacos que tienen presión, ¿sí? La sangre con alta presión comprime un uréter, que la orina que pasa por adentro del uréter no tiene una presión elevada, entonces genera una ligera obstrucción también fisiológica, porque cuando hay peristaltismo esto se sobrepasa sin problemas. El problema es cuando el contenido del uréter tiene más forma, es más consistente, como por ejemplo un cálculo, a veces lo encontramos alojado en ese nivel, a ese nivel, que sería la segunda estrechez. Y la tercera es cuando desemboca el uréter a nivel de la vejiga, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo desemboca. Cuando entra el uréter no entra en forma perpendicular perfecta, sino que lo hace en forma oblicua, atravesando gran trayecto de la pared, ¿sí? Del músculo detrusor. Y esto es un mecanismo antirreflujo, justamente para que en el momento de hacer pis se contrae el músculo, esto se cierra y la orina no refluye al uréter, sino que sale directamente por uretra, ¿sí? Pero
Ese mecanismo antirreflujo hace que la pared intramural, o sea, el sector intramural del uréter sea más largo que si desembocara en forma perpendicular. Entonces, otro lugar en donde encontramos muy frecuentemente los cálculos es a nivel de la unión urétero-vesical, ¿sí? Pero es más que nada por cómo está ubicado anatómicamente, cómo son estas regiones anatómicas, ¿sí? Y tenemos acá una placa. Pensemos en un paciente que viene con dolor que sospechamos que es un cálculo renal, ¿sí? ¿Ustedes qué método de imagen elegirían? Están en una guardia, viene el paciente con dolor que se agarra en la región lumbar, describe que es abrupto, que es muy fuerte, que es el peor dolor que sintió, ¿sí? Las mujeres hasta refieren que es peor que los dolores de parto, los hombres dicen que no se aguantan, y son personas que, a diferencia de otros dolores peritoneales y dolores de una infección abdominal en donde están quietos, cuando tienen un cólico renal, los pacientes no se quedan quietos. Es como si estuvieran sacados. Es impresionante verlos. Entonces viene un paciente así, ¿qué método de imagen le pedimos? Sospechando, por ejemplo, un posible cálculo renal. Y como los cálculos son calcificaciones, a mí me parecería una radiografía sería más que suficiente. Sí, pero el problema es que cuando hacemos una radiografía de urgencia, ¿sí? Estamos hablando de ver el retroperitoneo en una placa. Y hay muchos pacientes que no vienen con una buena preparación colónica. ¿Qué significa esto? Tenemos todo el colon superpuesto a la imagen de la radiografía, ¿sí? Si tiene mucha materia fecal, nos ensucia totalmente la placa, ¿sí? Entonces, perdemos la posibilidad de hacer diagnóstico y lo irradiamos al paciente sin sentido. Entonces, como rédito, es una imagen que no nos va a dar mucha información. Si ustedes me dicen, bueno, no tenemos otra cosa para hacerle, le vamos a hacer una radiografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cálculos renales son radioopacos, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con la vesícula, que los cálculos son radiolúcidos, ¿sí? No se llegan a ver por una placa. Pero con la mayoría de los cálculos renales son radioopacos. Hay muchos que no lo son tampoco, que tienen el dolor cólico, no se ven en la placa y el cálculo está, ¿sí? Entonces, como primer método de imagen, yo no pediría una placa. Porque una ecografía, sí. Yo pediría una ecografía, ¿sí? La ecografía me permite ver los riñones, ver la ubicación, el tamaño, la posición, cómo está la diferenciación entre la corteza y la médula, que eso es muy importante, que nos habla de la función de ese riñón. Podemos ver la vía urinaria, si está dilatada o no, y encima muchas veces podemos ver el cálculo. En pacientes obesos, el problema es que aumenta el espesor del paciente y a veces dificulta mucho la visualización porque cuesta más llegar al uréter. Piensen que nosotros el acceso anterior lo tenemos prohibido porque tenemos un montón de aire de intestino delgado y de colon, con lo cual por vía anterior no podemos. Lo podemos ver por vía lateral, ¿sí? Lo que sería la línea axilar anterior o línea axilar media. Ahí podemos llegar a acceder. Podríamos verlo por la espalda, pero por la espalda tampoco tenemos, a veces se puede ver, a veces no. Lo ideal es por vía axilar anterior o media. La ecografía nos va a dar mucha información. Si, por ejemplo, tenemos un paciente muy obeso, sospechamos que el cálculo está, porque el cálculo puede estar acá o puede estar acá, en cualquier sector del trayecto del uréter, ¿sí? Hay lugares en donde son más difíciles de acceder por ecografía y más todo lo que sería el tercio medio del uréter. ¿Sí? Entonces tengo alta sospecha que tiene el cálculo, veo la dilatación hacia arriba porque un cálculo obstruye y hacia arriba dilata, ¿sí? Entonces veo la dilatación, con lo cual sé que hay algo que está obstruyendo, pero no lo veo el cálculo. ¿Qué le pido? Quiero confirmarlo. ¿Contraste? Antes, ¿el contraste a la placa le pondrías? ¿O el contraste no? Porque el contraste, si yo se lo pongo a la placa, si el cálculo es radiopaco, con el contraste radiopaco muchas veces lo tapo, ¿sí? Hay formas de verlo, si lo hacemos serial, ahora vamos a ver un ejemplo, pero lo ideal es, como la mayoría de los cálculos son radiopacos, si yo le hago una tomografía sin contraste, lo voy a ver blanco a nivel del uréter, ¿sí?
directamente como es cálcico, la gran mayoría, ¿no? Son cálcicas, los podemos ver sin contraste. ¿Sí? Seguimos el uréter y a medida que vamos viendo encima un uréter que habitualmente está dilatado, cuando tiene un cálculo se dilata hacia arriba, lo vemos dilatado y llega un momento en donde hay un stop y ahí aparece el cálculo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es, si uno se pone a estudiar en la urgencia, hacer una ecografía, si no es del todo definitoria la ecografía, podemos hacer una tomografía sin contraste, se llama urotac. ¿Sí? Y si nos quedan dudas, le ponemos contraste, porque a veces hay muchas imágenes que se llaman flebolitos, que son calcificaciones de las venas, más a nivel de la pelvis. ¿Sí? Vemos un montón de flebolitos en pacientes mayores de 40 años, en donde en los cortes tomográficos lo vemos, es una calcificación cerca del uréter, pero no podemos precisarlo, le ponemos el contraste endovenoso, esperamos que se excrete por la vía urinaria y vemos cómo para ver si coincide esa imagen cálcica con el uréter o no. ¿Sí? Pero lo ideal es eso, ecografía, tomografía sin contraste y evaluamos después si ponerlo o no contraste. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si no tenemos ni ecografía ni tomografía? Tienen la posibilidad de hacer una placa. ¿Sí? Sepan que lo que se hace llamada radiografía simple de árbol urinario, lo ideal es que el paciente tenga una limpieza colónica, o sea, como hacíamos para la preparación para el colon por enema, en donde eliminamos prácticamente toda la materia fecal y el aire del colon que está superpuesto, lo ideal para una radiografía del árbol urinario es que tenga la misma preparación. En la urgencia es imposible porque, digamos, nadie lo vio con anticipación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que podemos ver en la placa? Si solamente tenemos una placa para poder hacerlo. ¿Qué nos permite ver la placa? ¿Están? El tamaño de los riñones, la forma que tiene, Ajá, los bordes ajá, perfecto. Fíjense, y sus extremidades. veo hay algunos que se ven mejor, otros que se ven peor, tiene mucho contenido colónico superpuesto, ¿no? Pero veo el borde medial del riñón, lo que parecería el polo inferior, este es el riñón izquierdo, y acá parecería estar el polo superior, ¿sí? O sea, todo esto es riñón izquierdo, y el riñón derecho lo tengo ahí medio perdido, porque se pierde con la opacidad del hígado, ¿sí? Y ahí estaría algo del polo superior, ¿sí? Veo muy bien los psoas, ¿sí? El psoas se ve cuando la grasa que toca el retroperitoneo no está inflamada, o sea, si veo los psoas puedo decir que no hay una inflamación muy importante retroperitoneal, ¿sí? Por eso es importante también, digamos, es información valiosa, ¿sí? Y lo que tenemos, siempre acuérdense, la vejiga, de acuerdo al estado de lleno o vacío, es como lo vamos a ver, no nos aporta mucha información, pero sí podemos ver indirectamente cuál sería el trayecto del uréter. O sea, si este es el borde medial del riñón y el uréter, sabemos, esta es la pelvis, viene por acá, desciende el uréter siguiendo los músculos psoas, se mete en la pelvis y termina desembocando en la vejiga. ¿Sí? Si yo sigo el trayecto de donde estaría el uréter y encuentro una imagen cálcica, ahí sospecharía que hay un cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, miren de este lado. Ese sería más o menos el punto de la pelvis renal, viene por acá el uréter, sigo y veo una imagen sutil. Ven que no es nada, digamos, que llama muchísimo la atención, es una sutileza, pero es una imagen más densa en lo que sería la topografía del uréter izquierdo. ¿Sí? El uréter sigue por acá, viene por acá y desemboca en la vejiga. ¿Sí? Si este paciente veo esta imagen y tiene sintomatología cólica del riñón izquierdo, yo sospecho que eso puede ser un cálculo. ¿Sí? Lo confirmaremos con ecografía, con tomografía. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. No, coxis no, sacroilíaca. Uh-huh. Sí, 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 es lo que estaría marcando ahí. Sí, que en realidad era una placa que, digamos, estaba dentro de un ejercicio, ¿no? Pero me pareció interesante porque, bueno, es una placa que uno a simple vista dice, bueno, no veo nada, pero empezamos a sacar capas, ¿sí? Sacamos lo que sería la imagen del colon, fíjense la cantidad de aire que tiene el ángulo esplénico,
el colon descendente. Podemos seguir prácticamente todo el trayecto. Ahí vemos esa imagen cálcica, ¿sí? Y esto, bueno, si ustedes están trabajando en un lugar que no cuentan con otro método de imagen, sepa que se puede hacer, que si no tienen otra cosa y se puede hacer una preparación al paciente, se hace la misma preparación que el colon por enema, se da una dieta líquida el día anterior, se hacen enemas evacuantes o se dan laxantes también para poder limpiar el colon, y ahí hacemos una radiografía que la del árbol urinario va desde el polo superior de los riñones, o sea, no hace falta que incluya el diafragma, pero sí es muy importante que se incluya la vejiga, ¿sí? La pelvis menor, ¿sí? Para poder ver todo lo que sería el trayecto ureteral. Y se hace boca arriba, ¿sí? Al paciente acostado boca arriba, idealmente con la preparación colónica. Eso lo vamos a hacer cuando tenemos sospecha de patología urinaria obstructiva, porque si fuera un tumor, es muy difícil, tiene que cambiarnos el contorno para poder verlo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, un quiste hidratídico calcificado a nivel renal, podríamos verlo también por radiografía. Pero bueno, son cosas muy específicas, no es que, por ejemplo, una infección urinaria, no hay forma que nosotros tengamos alguna imagen que nos lo haga sospechar, ¿sí? En una placa. Entonces tenemos nuestras limitaciones en la placa, pero cuando no tenemos otra opción podemos ir descartando cosas. Y obviamente hay estudios contrastados que se hacen para la vía urinaria, que ahora les vamos a hablar un poquito, y la radiografía simple, o sea, la primera sin contraste, es la primera placa que hacemos, porque si le ponemos contraste de entrada, ¿sí? Y no hacemos ninguna radiografía sin contraste, cualquier imagen cálcica puede taparnos el contraste, así que siempre vamos a hacer una radiografía sin contraste. Entonces, bueno, esto más o menos lo que habíamos hablado, y que cuando a la radiografía simple yo le pongo contraste endovenoso, el contraste iba a seguir el trayecto que habíamos visto. Primero viene por la vena, va al corazón, sale del corazón por la aorta, se distribuye en todas las arterias del cuerpo, llega al riñón, ¿sí? Llega mucha cantidad de contraste al riñón porque el riñón recibe mucha cantidad de sangre, ¿sí? Se concentra a nivel renal y se elimina por orina. Para poder ver por contraste, digamos, es que es contraste endovenoso más radiografía, no es otra cosa que eso. Sí hay que calcular muy bien los tiempos en donde vamos a ir haciendo las radiografías, porque según el tiempo es lo que nos va a mostrar el contraste, ¿sí? Tiempos muy tempranos, ¿sí? Al minuto de inyectado el contraste, siempre se toma el inicio de la inyección de contraste como un minuto cero, ¿sí? Al minuto del inicio de la inyección, hacemos la primera placa, y ahí vamos a ver el contraste solamente en los riñones. Y después hacemos a los 5 minutos, a los 15, a los 30, a medida que va pasando el tiempo, cada vez va a haber más contraste en la vía excretora y menos contraste en el riñón propiamente dicho, ¿sí? Para lo cual, para hacer un estudio contrastado del aparato urinario, necesitamos que los riñones funcionen, o sea, que los riñones concentren la orina y la eliminen por vía excretora, ¿sí? Si esos riñones no funcionan, yo no voy a poder contrastar nada y voy a estar empeorando más la situación del paciente. Por lo tanto, la función renal tiene que estar conservada para poder ver algo, ¿sí? Lo que hacemos es, primera placa, radiografía simple sin contraste para ver cualquier calcificación a nivel de los riñones o a nivel de la vía excretora, y después empezamos a ponerle el contraste. Obviamente, como es un estudio que se prevé, ¿sí? Se lo hace preparar al paciente como si fuera para un colon por enema. Entonces hacemos la primera placa sin contraste, vemos si hay calcificaciones o no en la topografía de los riñones o de uréteres. La segunda placa que hacemos es la de inicio, o sea, empezamos con la inyección de contraste y al minuto hacemos la primera placa, ¿sí? Esa placa se llama nefrograma o nefrografía, ¿sí? Que nos va a permitir ver la concentración del riñón, el contraste en el riñón, ¿sí? Después vamos a hacer a los 5, a los 15 y a los 30 minutos, ¿sí? Fíjense, esta es la primera placa que hacemos en donde el contraste está directamente a nivel de los riñones, tanto en corteza como en médula, ¿eh? Acá no podemos diferenciar si es corteza o médula en una radiografía. Algo del contraste ya se está eliminando, ¿sí? Este evidentemente tiene una función de filtración rápida, ¿sí? Y podemos ver la forma del riñón y cómo contrasta ese parénquima. O sea, si tengo un sector del parénquima que no contrasta, lo voy a ver como una falta
de relleno, una falta, un sector en donde no toma contraste, ¿sí? Después evaluaremos por qué no toma contraste, si es un quiste, si es un tumor no vascular, lo que fuera, ¿sí? Después tendremos que estudiarlo de otra manera. La segunda placa la hacemos a los 5 minutos, fíjense, tenemos algo de contraste todavía en los riñones, pero mucho contraste a nivel de la vía urinaria, está contrastada cálices menores, cálices mayores, pelvis y uréter, ¿sí? Seguimos avanzando, a los 15 minutos, fíjense, algo de contraste todavía queda dando vuelta, porque esto, digamos, el contraste circula varias veces, ¿sí? Por el organismo. Cada vez que pasa por los riñones se filtra y vuelve a pasar y se filtra de vuelta y así se va a ir eliminando progresivamente, ¿no? Por eso es importante cuando se usa contraste endovenoso decirle al paciente que tome mucho líquido, ¿sí? Hidratarlo bien, porque eso ayuda a que el contraste se elimine más rápido, ¿sí? Y fíjense cómo se va contrastando toda la vía urinaria. Lo que antes se sospechaba, se decía, bueno, esta es la topografía del uréter, acá lo vemos al uréter, ¿sí? Lo vemos todo teñido con contraste iodado. Y se está llenando de a poquito la vejiga, ¿sí? Cuanto más tiempo pasa, más vejiga tengo llena y menos contraste tengo a nivel de los riñones, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Tendríamos que aprender todo el procedimiento? ¿Cómo? ¿Tendríamos que aprender todo el procedimiento del programa? No, pero lo que sí es importante es esto, conocer que son radiografías seriadas, ¿sí? Y lo que sí es importante que entiendan, y si pueden recordar mejor todavía, son los tiempos, ¿sí? Porque esto después les va a servir, digamos. Sabemos que al minuto de empezar el contraste, ya tenemos los riñones contrastados, ¿sí? Y a medida que van pasando los minutos, va a ir eliminándose el contraste y cada vez vamos a ver más contrastada la vía excretora, ¿sí? Por lo tanto, ¿Tiempo, profe? Ahora, empezamos la primera radiografía sin contraste, ¿sí? Ahí no tenemos tiempo. Empezamos la inyección de contraste, es el minuto 0. A los 60 segundos, o sea, al minuto de empezada la inyección, hacemos la primera placa para ver los riñones contrastados. La segunda es a los 5 minutos, después a los 15 y después a los 30. ¿Sí? No importa que se acuerden bien el número, sino que sepan que rápidamente el contraste llega a los riñones. ¿Sí? O sea, si yo quiero tener una imagen de los riñones, tengo que hacerla inmediatamente de empezado en contraste. ¿Sí? Si tardo un poco más, ahí los riñones, la imagen de los riñones la pierdo. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿para qué me puede servir este estudio? Para poder observar si hay algún taponamiento también del uréter. Podría, digamos, si estuviera ocluido el uréter, se dilataría hacia arriba, yo lo vería el uréter dilatado, ¿sí? El tema es si la obstrucción es completa, va a llegar un momento en que vemos el uréter y donde está la obstrucción, más abajo no pasa el contraste, ¿sí? Yo creo que es una buena forma de poder evaluar una obstrucción si no tenemos otro método. Si tenemos otro método, no hagan un urograma excretor, ¿sí? Hoy en día, digamos, el urograma se utiliza para ver esto, ¿sí? Que yo creo que es una es de lo que quedó. Antes se usaba para todo. Veíamos quistes renales, para ver el parénquima normal se usaba urograma excretor. Si veíamos alguna infección, le poníamos contraste y hacíamos un urograma excretor. Si veíamos un tumor también. Ahora irradiamos al paciente, el contraste tiene el riesgo de generar alergia, ¿sí? Con lo cual es mucho riesgo para la información que nos da. Es preferible poner ese mismo contraste y hacer una tomografía. Tengo mucha más información, ¿sí? Entonces, digamos, desde el punto de vista de la utilidad, actualmente está bastante limitada. La ecografía y la tomografía lo desbancaron un poco. Antes a todos se le hacía con urograma excretor. Yo me acuerdo, siempre les cuento, haciendo la residencia, nosotros, empecé la residencia en el 2006, ¿no? Hace mucho tiempo, veíamos en Neuquén Capital, veíamos un urograma excretor por mes. Con lo cual sabíamos cómo se hacía, sabíamos la teoría, pero no teníamos la práctica porque no se hacía habitualmente. Tuve que cubrir, tuve que rotar en Rincón de los Sauces, en donde yo por 2 días fui la médica radióloga, ¿sí? Este fue el último año de la residencia. El primer día que llego tenía 3 urogramas, casi me muero. Porque
Lo único que, digamos, el médico que estaba ahí se manejaba mucho más, digamos, hacía más diagnóstico con el urograma que con la tomografía y con la ecografía. Yo hice el urograma, yo no podía entender cómo estaba ocluido los uréteres de uno y otro lado, el paciente no me cerraba, así como hice el urograma, lo llevé a ecografía y le encontré a ese paciente un cálculo de un lado y un cálculo del otro lado, lo cual me parecía totalmente imposible y lo tenía ese paciente. Y para mí era mucho más fácil, yo manejaba mucho más el idioma de tomografía y de ecografía que el del urograma, ¿sí? Pero es que en realidad por una cuestión de manejos. Hay lugares en donde están más habituados a hacerlo, les dan información, pero también está limitada, ¿sí? Pero para esto, fíjense, vamos a entender un poco qué imágenes estamos viendo. Tenemos tiempo temprano o tiempo tardío en esta placa. Tiempo temprano. Tiempo temprano, ¿sí? Tengo contraste a nivel del riñón, el riñón derecho, veo el contorno, digamos, lo que puedo decir es que ese riñón está concentrando, ¿sí? El riñón izquierdo. Son dos riñones. Bueno, ahí está el asunto. No son dos riñones porque veo una sola silueta renal, ¿sí? Pero lo que tiene son dos pelvis renales, ¿sí? Y esas pelvis renales tengo dos uréteres superiores, el tercio superior está duplicado y se une a nivel del tercio medio. O sea, tenemos un sistema urinario excretor, digamos, en realidad no, es una duplicación del sistema urinario, ¿sí? Que es incompleta porque no es que está todo el uréter duplicado, ¿sí? Se unen a este nivel. Hay muchas malformaciones, entre variantes y malformaciones renales que nosotros encontramos en las imágenes a veces por hallazgo, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo que nos permite el urograma es pintar muy bien toda la vía excretora, ¿sí? Entonces, si estamos planificando hacer una cirugía, para ver por dónde va el uréter, si hay algún tipo de obstrucción en ese uréter, si está duplicado todo, dónde se unen. La forma, digamos, más sencilla de hacerlo es por un urograma excretor. También se pueden hacer reconstrucciones de tomografía y de resonancia magnética. Pero el urograma excretor es algo sencillo que nos permite nos da mucha información. Entonces tenemos una duplicación de la vía excretora. El riñón no está duplicado. Habitualmente cuando hay una duplicación de la vía excretora, el riñón tiende a ser un poco más grande, ¿sí? Es como que trató de dividirse en la vida embrionaria, pero no llegó a dividirse del todo, ¿sí? Y fíjense acá. Ya es Un compañero preguntó si se llama uréter bífido. A ver, me fijo ahí. No, en realidad se llama pelvis bífida cuando está dividida la pelvis. Pero acá tengo dos pelvis y dos uréteres. Esto es una vía excretora, se me va el nombre, una duplicación de la vía excretora incompleta, ¿sí? La del lado izquierdo no, tiene una sola pelvis, un solo uréter. El lado izquierdo está perfecto, ¿sí? El lado derecho está duplicado en su tercio superior. Después más abajo, de ahí para abajo, también es un solo uréter, ¿sí? Esto varía de una persona a otra, como, digamos, las malformaciones son únicas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿esto es un tiempo temprano o un tiempo tardío de contraste? El tiempo tardío. Tengo mucho contraste en la vejiga, poco contraste en la silueta renal. Casi lo que yo veo del riñón es lo que se ve en la placa sin contraste, ¿sí? Entonces veo ahí el polo superior del riñón derecho, veo lo que serían cálices menores, cálices mayores, pero ya tengo una pelvis acá, ¿sí? Un uréter acá, y fíjense que la duplicación ureteral llega hasta la vejiga. Esta es una duplicación completa, ¿sí? Y no solamente del lado derecho, sino también del lado izquierdo. Acá no está contrastado del todo, pero tengo una pelvis allá arriba, otra pelvis acá abajo. Acá tenemos un uréter, otro uréter, ¿sí? Acá se ve un solo uréter, pero como esto, digamos, se ve en forma dinámica, se pone en radioscopía, ¿sí? Se va siguiendo con la televisión y se va viendo cómo las ondas peristálticas van llevando el contraste hacia la vejiga. Entonces se va viendo hasta dónde está la duplicación. En este caso era una duplicación completa bilateral, ¿sí? Cuando es una duplicación completa, uno de los uréteres, por supuesto, está mal implantado. Uno se implanta en forma normal y el otro tiene una implantación ectópica, ¿sí?
Y de ahí es que vienen los problemas, porque ese implante ectópico muchas veces o tiene reflujo o tiene algún tipo de obstrucción. ¿Sí? Para esto es muy útil el urograma excretor, porque nos da una perfecta, digamos, un mapa perfecto de la vía excretora. ¿Sí? ¿Y acá qué les parece que es? Un tiempo temprano. Tiempo temprano, ¿sí? Tenemos solamente cálices menores y algo de pelvis. En uréter no tengo contraste. ¿Y qué es lo que les parece? Tenemos polo superior, polo inferior. Ahí no sé qué pasa. Polo inferior, polo superior, ¿no? Del otro riñón. ¿Ser un riñón en herradura? Es un riñón en herradura, ¿sí? Fíjense que en la unión, los dos polos inferiores están unidos a nivel de línea media, ¿sí? Obviamente esto en tomografía se ve mucho mejor, en ecografía se ve mucho mejor, pero se puede sospechar acá, ¿sí? Entonces tenemos los riñones que están contrastados, fíjense cómo podemos continuar un polo con el otro. Tenemos el contraste a nivel de la vía urinaria, si lo dejamos pasar vamos a ir viendo por dónde va el uréter, ¿sí? Los uréteres tienen también una ubicación, en realidad es el ilio renal, tiene una ubicación, salen hacia adelante en vez de salir hacia línea media, y los uréteres también tienen una ubicación diferente, ¿sí? Si hacemos una tomografía, este es un corte a nivel de los polos inferiores renales, vemos cómo, este es parénquima renal con contraste, ¿eh? Ahora vamos a ver un poco cómo se ve en tomografía. Esta es la aorta, vena cava, y esta es la unión por delante de los grandes vasos de los dos polos renales, ¿sí? Fíjense cómo el ilio renal, en vez de salir hacia el medio, sale hacia adelante, ¿sí? Y acá tenemos, este es un quistecito, esta es una zona que no se contrasta porque no tiene vasos, un quiste de agua directamente, ¿sí? Entonces tenemos la unión del parénquima de ambos riñones por delante de los grandes vasos. Este es un riñón en herradura también, ¿sí? Y esto es lo que les contaba, fíjense, tengo una radiografía simple, prácticamente no está muy preparado ese paciente, veo una imagen redonda, radio opaca, en topografía del uréter derecho, ¿sí? Sería la unión del tercio medio con el inferior. Ese perfectamente podría ser el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, una zona de estrechez, ¿sí? Le pongo contraste endovenoso, espero tiempos tardíos y veo que el uréter está dilatado, los cálices también están rectificados, ¿sí? Estos son cálices menores, cálices mayores, están como bien gordito el uréter, ¿sí? La pelvis está gordita, viene todo dilatado hasta un punto en donde veíamos esa imagen, que es el cálculo, y por debajo de ese cálculo pasa poco contraste, ¿sí? Es bastante obstructivo. Esto se hizo a los 30 minutos de inyectado el contraste. Sí, esto se hizo sin contraste. ¿Sí? Así es como se ve. Eso duele, ¿no? Montón. Hasta que no salga, o sea, hasta que no pasa vejiga, duele. Porque la uretra tiene mayor diámetro, arde cuando pasa el cálculo por uretra. Obviamente a los hombres les arde mucho más, ¿sí? Pero como la uretra tiene mayor diámetro que el uréter, pasa mejor. El asunto es llegar hasta vejiga, ¿sí? Y mientras no llega a vejiga, está ahí con mucho dolor, justamente porque la obstrucción de la orina lo que hace es aumentar la presión hacia arriba, y el aumento de la presión lo que hace es poner más congestivo, ¿sí? Vascularmente a nivel se va congestionando el riñón, ¿sí? Y aumenta la presión dentro del riñón, ¿sí? Eso es lo que genera dolor. Entonces hay que liberar la obstrucción para que pueda ceder el dolor o dar analgésicos fuertes hasta que ese cálculo o se elimine o por medio de instrumentación se saque, ¿sí? En realidad, cuando se corrige, digamos, cuando los urólogos corrigen esta obstrucción, no van y sacan el cálculo. Lo que hacen es poner un catéter por dentro del uréter que permite la permeabilidad de la luz del uréter y que circule la orina. Una vez que circula la orina, el dolor cede. Sí, después vemos cómo hacemos para sacar ese cálculo. Habitualmente cuando recogen el catéter al mes, el tiempo que necesiten tenerlo, cuando lo recogen, ahí es cuando sacan el cálculo, ¿sí? Eso pasa con cálculos grandes. Los cálculos chiquitos habitualmente se eliminan solos, ¿sí? Entonces,
parte de las indicaciones justamente es cuando, del urograma excretor, es cuando queremos estudiar la vía urinaria, ¿sí? Ya sea por malformaciones o queremos ver cómo van los uréteres antes de, por ejemplo, una cirugía. Y la contraindicación es la contraindicación al uso de los rayos y la contraindicación al uso del contraste iodado. ¿Sí? Antecedentes de alergia al contraste iodado, que no esté orinando es una contraindicación, por supuesto. La insuficiencia renal también, con la diabetes también es una contraindicación. ¿Sí? No es absoluta, es relativa. Se puede sacar si es una diabetes tipo 2 que está tratada con metformina, se retira la metformina por unos días, porque ambos medicamentos, el contraste y la metformina, potencian el efecto sobre los riñones, ¿sí? Y después, bueno, enfermedad hepática, todas las contraindicaciones para el uso de contraste endovenoso. ¿Sí? Y eso cuando colocamos el contraste por vía venosa, intravenosa, pero si ponemos el contraste por vía urinaria, le pasamos un catéter por dentro de la uretra, llegamos a la vejiga y le ponemos el contraste en la vejiga, lo que vamos a hacer es un cistograma, o sea, un estudio de la vejiga. ¿Sí? Esto no vamos a contrastar nunca los riñones porque no depende de la función renal para contrastarse, nosotros directamente le ponemos el contraste en la vejiga y solamente va a contrastar el uréter si hay reflujo de orina desde la vejiga al uréter, si está fallando algún mecanismo antirreflujo. Si todo funciona bien, yo lo que voy a ver son las paredes de la vejiga y la uretra, nunca voy a contrastar el uréter. ¿Sí? Porque yo estoy directamente poniendo el contraste en vejiga. Esto pasa, es muy importante cuando queremos estudiar las paredes de la vejiga, cómo funciona esa vejiga. ¿Sí? Podemos pedirle al paciente que orine, ¿sí? Y vemos qué pasa durante la micción, si el contraste sube a los uretes y durante la micción hay un reflujo o no. ¿Sí? Esto es muy útil cuando tenemos pacientes pediátricos con antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Habitualmente cuando hay muchas infecciones urinarias en los chicos, pueden estar sostenidas esa infección urinaria por el reflujo vésico-ureteral, de la vejiga pasa a los riñones, al uréter y de ahí a los riñones. ¿Sí? Entonces, después de muchas infecciones urinarias, nosotros hacemos habitualmente cisturetrografía miccional para ver si hay reflujo. ¿Sí? Si hubiera reflujo, evaluamos el grado de reflujo y a partir de ahí se medica o se opera. ¿Sí? Entonces lo que ponemos, esta es una paciente mujer adulta, ponemos una sondita muy finita, esto no molesta realmente, pasamos por dentro de la sonda el contraste iodado, pero ya esto no es por vía endovenosa, sino que es dentro de la vejiga directamente. Y lo que vemos son las paredes de la vejiga. ¿Sí? Evaluamos cómo está esa vejiga, le pedimos a la paciente que orine y vemos si hay reflujo hacia los uréteres. Este es un paciente pediátrico en donde cuando le pasamos contraste a la vejiga y esperamos a que orine, vemos que el contraste sube y nos contrasta toda la vía urinaria. Yo no podría ver nunca ni uréteres, ni pelvis, ni cálices con la introducción de contraste en la vejiga, salvo en forma patológica. ¿Sí? Es como si fuera un urograma excretor en fases tardías, pero nunca voy a ver el uréter porque yo no lo inyecto por vía endovenosa. O sea, no se va a filtrar ese contraste. El contraste es por dentro de la vejiga y si se contrasta el uréter es porque hay un reflujo de la vejiga al uréter. ¿Sí? Y eso hay que medicarlo. ¿Sí? Si es un reflujo de bajo grado, o sea que no es tan importante, no hay una dilatación del uréter, eso con medicación se corrige. Acá fíjense, tenemos... Sí. Perdón, iba a preguntar, no está relacionado al uréter ni la vejiga, está relacionado con la columna vertebral de la radiografía anterior. Sí, ¿esta? La frontal está torcida, la columna. ¿Esta? Sí, esa y la de al lado. Bueno, en realidad amplíen el panorama, no miren solamente la columna. Les pregunto por qué. Fíjense, primero, ¿esto qué es? No es el fémur. Es el fémur. ¿El fémur qué le pasó? Está dislocado. No, es normal, esto les juro que es normal. No está osificado. Es un paciente pediátrico. Es un bebé de pocos meses. ¿Sí? Apenas está osificado el núcleo de osificación de la cabeza femoral.
¿sí? Por lo tanto, primero voy a tener un montón de cartílago. Fíjense, acá tenemos cartílago, ¿no? Esto no es una fractura, todo cartílago, hay un montón de cartílagos que no están osificados todavía, ¿sí? Lo mismo pasa también en la columna. Entonces, no veo mucho, ¿sí? Veo los cuerpos vertebrales, los pedículos, la columna está bien, está bastante bien. Y en esta, en realidad, lo que hicimos fue rotar al paciente, ¿sí? Lo ponemos de costado, por eso estamos viendo un pedículo, una espinosa y esta vez seguramente es una articular, ¿sí? Fíjense, una articular está acá abajo, el paciente está de costado, como si fuera una oblicua, cuando hacemos la oblicua de columna, porque en realidad lo que estamos viendo es la salida del uréter. Si yo quiero ver el uréter y contrasto la vejiga, si saco una radiografía de frente, me la va a tapar la vejiga con contraste. Entonces, roto al paciente para poder ver la unión del uréter a la vejiga. Muchas veces en pequeños reflujos, si yo no lo oblicúo al paciente, no veo el reflujo, porque queda tapado por el contraste de la vejiga. ¿Sí? Entonces, habitualmente nosotros hacemos las radiografías oblicuas para hacer este estudio. Y este también está ligeramente oblicuado. Fíjense, esta a la ilíaca y esta que está acá. ¿Sí? Una la vemos de frente, una la vemos demasiado de frente y otra la vemos de costado. ¿Sí? Le estamos levantando la piernita izquierda hacia arriba. Eso lo vamos viendo en el monitor, el momento ideal para hacer la placa, y hacemos la placa con un pedal que tenemos y ahí sacamos la radiografía. ¿Sí? Eso es todo muy dinámico, por eso lo que les muestro a ustedes es la placa final, pero esto es un estudio que estamos viendo a medida que vamos llenando la vejiga, la vamos viendo. Muchos hacen reflujo antes de hacer PIS, inmediatamente le ponemos contraste, son reflujos muy importantes, y otros tienen reflujos que son durante la micción. Esperamos que hagan PIS y ahí hacemos la plaquita. ¿Sí? Son estudios bastante interesantes. Los pacientes quizás no la pasan tan bien, los padres menos, pero son estudios que nos dan mucha información, porque un paciente con reflujo tiene que ser tratado si no puede afectarse el riñón que está refluyendo. ¿Sí? Entonces es mucha la información y no la podemos obtener de otra manera, ¿sí? Es con la cisturetografía miccional. ¿Sí? Ahí, sí. No está dilatada. Recuérdense que la pelvis habitualmente está dilatada. Fíjense, los cálices tienen que ser los bordes agudos. Acá lo estamos viendo casi de frente, ¿no? Esta es una pelvis normal. El uréter está ligeramente, está bastante normal, ¿sí? Cuando está dilatada, está súper dilatada. Yo no tengo grandes dilataciones acá en esta placa, pero el uréter quizás está un poco más prominente, pero no lo veo como, no es un reflujo de alto grado, es un reflujo de bajo grado. Porque cuando se dilata y se pone tortuoso realmente. Es impresionante realmente. Después, si me acuerdo, les muestro la semana que viene. Y también eso cuando ponemos el contraste en la vejiga directamente. Y si, por ejemplo, un hombre, porque vamos a estudiar la uretra en el hombre, la mujer es muy cortita como para tener mucha patología, podemos poner una sonda en la punta del glande y de forma retrógrada llenar con contraste toda la uretra. Esto nos sirve para ver los diámetros de la uretra y ver si existe alguna estrechez. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un punto de estenosis a nivel de la uretra. ¿Sí? Y esto genera, obviamente, un aumento de presiones hacia arriba, con una vejiga neurogénica, muchas veces reflujo y muchas veces una hidronefrosis. La hidronefrosis es una gran dilatación de uréter y de pelvis y de cálices. ¿Sí? Pero bueno, de acuerdo a dónde pongamos el contraste, vamos a ver diferentes cosas. Obviamente, con este estudio no vamos a ver nunca los riñones contrastados, porque el contraste lo ponemos directamente a nivel local. ¿Sí? Y obviamente la ecografía va a ser nuestro inicio. Si hacemos una cisturetografía miccional, vamos a hacer una ecografía para ver cómo están los riñones, si tenemos cualquier patología de urgencia que nos haga pensar en patología urinaria, vamos a hacer una ecografía, ¿sí? Nos permite ver dónde están los riñones. Fíjense, este es un riñón de un neonato, ¿sí? Los neonatos habitualmente hasta los 2 años pueden tener estas lobulaciones, que son lobulaciones fetales, pero este riñón, por eso se los traje, está muy bueno porque nos permite ver muy bien la corteza, la diferenciación entre la corteza y la médula renal, ¿sí? O sea, tenemos todo esto es el parénquima renal y acá sería la parte de la grasita del seno renal donde aparecen
la vena renal, la arteria renal y la pelvis, ¿sí? Pero en la ecografía podemos ver la forma que tiene el riñón, el tamaño que tiene, la ubicación que tiene, hay muchas ubicaciones anómalas de los riñones, tenemos ectopías renales, tenemos esto que habíamos visto de duplicación de la vía excretora, muchas veces tenemos también una alteración de la posición, ¿sí? Tenemos que ambos riñones están de un solo lado, ¿sí? Hay muchas malformaciones renales y son bastante frecuentes, ¿eh? Son creo de las más frecuentes que se ven. Y en la ecografía se puede ver el riñón en sí, se ve el parénquima, se ven los senos renales, ¿sí? Entonces grasita a nivel del seno renal, esto es una arteria renal entrando a nivel del ilio, ¿sí? Podemos ver un montón de cosas. Esto no hay dilatación de la vía excretora, cuando no se ve la vía excretora es porque no está dilatada, cuando se dilata se ve el aumento de líquido, todo esto en negrito es anecoico, es orina, que dilata los cálices, fíjense que los vuelve muy redonditos, esta es una pelvis renal muy dilatada, ¿sí? Quizá, bueno, está muy ampliado como para entenderlo, pero este es el riñón y esta es la pelvis renal que está francamente dilatada. Eso por ecografía se ve. Y se puede hasta continuar el uréter hasta encontrar el punto en donde está la obstrucción, ¿sí? Obviamente tenemos dudas con la ecografía, vamos a la UroTac, que es la tomografía de árbol urinario sin contraste, después evaluaremos si ponemos contraste. Y cuando hacemos el estudio sin contraste, lo que vemos de los riñones es esto, ¿sí? ¿Qué me pueden describir ustedes de los riñones? Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo, bueno, el riñón izquierdo y el riñón derecho. También se puede observar muy bien y diferenciar la región del ilio. Ajá. Y también podemos observar la pelvis renal. Sí, en realidad esto parecería ser pelvis, puede ser también un vaso, ¿eh? Habría que seguirlo a dónde va. La pelvis se continúa con el uréter y si fuera un vaso iría o a la aorta si fuera arterial o a la vena cava si fuera venoso, ¿sí? Tenemos intestino delgado en el medio, colon. ¿Qué parte del colon será? Colon descendente. No. ¿Puede ser la flexura Ascendente. cónica derecha? Es colon ascendente llegando a la flexura derecha, ¿sí? El colon descendente está de este lado, del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y esto qué será que está acá? Parte del colon transverso. Pinta transverso, habría que continuarlo hacia arriba, a ver si se continúa con el colon, pero pinta transverso, ¿sí? Y a nivel del riñón yo lo que veo es el parénquima, pero no puedo diferenciar corteza de médula. Los dos tienen la misma densidad cuando no tenemos contraste, ¿sí? Puedo decir que el parénquima no tiene nada agregado, no tiene nada cálcico, no tiene nada que altera la configuración del parénquima, pero sin contraste no puedo decir mucho más, ¿sí? Tengo acá, fíjense, los dos psoas, el psoas derecho y el psoas izquierdo, y el borde inferior del hígado. ¿Qué segmento será este? Segmento 5, 6. El 6. Acuérdense, el 6 es el más derecho de todos, es el que forma el borde inferior, el que está cerca del riñón, ¿sí? Es el segmento 6. El 5 tiene una ubicación más medial, estaría más o menos a este nivel cerca de la vesícula, ¿sí? Este es el segmento 6. Perdón. Vamos, entonces, ponemos contraste. Sin contraste lo que vemos son lesiones cálcicas, podemos encontrar cálculos densos, podemos ver alteraciones del contorno. El contraste nos permite ver más en detalle la anatomía, ¿sí? Y nos pasaba lo mismo que con el urograma excretor. Usamos el mismo contraste, hacemos una vena periférica, empezamos la inyección de contraste, cuando comienza la inyección es el minuto 0, el tiempo 0, ¿sí? A los 40 segundos de iniciada la inyección de contraste, el contraste solamente va a estar a nivel cortical, ¿sí? En la corteza externa y también a nivel de las columnas de Bertin, ¿sí? Entonces voy a tener bien diferenciada la corteza de la médula que no está contrastada todavía, ¿sí? Este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo, ¿sí? El riñón izquierdo es más alto, entonces el primero que voy a ver va a ser el riñón izquierdo, si empiezo de arriba hacia abajo los cortes, ¿sí? Y esa primera, ustedes piensan que, yo no sé si ustedes le han hecho tomografía o han visto hacer, al paciente se lo acuesta, se hace primero
una radiografía, digamos, una imagen digital sobre la cual se planifica el estudio, dónde van a estar cada uno de los cortes, y después se evalúan cuándo se hace el corte, digamos, cuándo se hace la imagen. Se puede hacer sin contraste o se puede hacer según los tiempos de contraste que yo digamos, que nosotros querramos ver determinadas estructuras. Entonces, si yo quiero ver la fase cortical, voy a hacer los cortes a los 40 segundos de iniciada la inyección. ¿Sí? Si yo en realidad lo que quiero ver es la corteza y la médula, ambos contrastados, o sea, el contraste lo tenemos en la corteza, pero también lo tenemos a nivel de las pirámides, o sea, ya estamos el contraste en los colectores, voy a hacer el estudio a los 100 a 120 segundos de iniciada la fase de contraste, de iniciada la inyección de contraste. ¿Sí? Entonces, ahí ya va a ser la fase nefrográfica, que es la misma fase que nosotros veíamos en la radiografía, la primera radiografía con contraste del urograma excretor, en donde tenemos contrastado todo el riñón. No tenemos prácticamente nada eliminándose, tenemos bien el contraste concentrado en los riñones, ¿sí? Pero no puedo diferenciar lo que es corteza de médula, porque tenemos una fase intermedia. Yo diferencio corteza de médula en la cortical, acá tengo contraste en todo el riñón. Y si espero más de 3 minutos para hacer las imágenes, los diferentes cortes tomográficos, voy a ver que prácticamente tengo poco en el parénquima y mucho a nivel de la vía excretora. A medida que voy haciendo cortes hacia abajo, voy a ver cálices, pelvis, uréter hacia abajo hasta que llego a la vejiga. ¿Sí? Entonces tenemos estas 3 fases de contraste, la fase cortical, la fase nefrográfica y la excretora, según el tiempo que yo tardo en obtener la imagen. Muchas veces, si queremos evaluar un tumor, por ejemplo, y queremos ver cómo se comporta con el contraste, hacemos una primera imagen sin contraste, otra en fase cortical, como el tomógrafo, el multislice es muy rápido, podemos volver después de la cortical y hacer una nefrográfica. Y después hacemos la excretora. Podemos estudiar una lesión en todas las fases de contraste, ¿sí? Para ver cómo se comporta. De acuerdo al comportamiento que tenga con el contraste, voy a decir, bueno, más probablemente es una lesión que otra. ¿Sí? Puedo evaluar la etiología de esa lesión. ¿Sí? Entonces vamos a ver entre todos estos. Son diferentes cortes con contraste o sin contraste. Sin contraste. ¿Sí? ¿En dónde evalúo el contraste endovenoso? En los grandes vasos, primero y principal. ¿Sí? Dentro de los parénquimas. Fíjense, el hígado. Puedo ver zonas hipodensas, que corresponden a los vasos no contrastados, pero prácticamente todo tiene la misma densidad, ¿sí? No tengo contraste a nivel de los parénquimas. Tengo una zona que es más hipodensa a nivel del hígado, ¿qué será? La vesícula biliar. La vesícula biliar, ¿sí? Entonces tenemos hígado, vesícula biliar. Esto que está acá, ¿qué será? ¿Puede ser primera porción de duodeno y segunda? ¿O antropilórico? A la izquierda es el estómago. Fíjate las dimensiones que tiene. Yo el duodeno lo voy a ver acá. Primera porción acá, a la derecha. Segunda porción tiene una ubicación más vertical, por lo tanto yo el corte lo voy a ver bien axial. Acá tenemos, esta es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Yo lo puedo ir siguiendo, podemos ver la tercera hasta la cuarta, ¿sí? Según la posición y la forma que tiene el corte. Eso después lo vamos a seguir cuando veamos un estudio con contraste oral, que es más fácil. Este paciente, como se hizo sin contraste, incluso hasta tiene comida en el estómago. Cuando ponemos contraste endovenoso, los pacientes tienen que ir en ayunas, ¿sí? Y no tienen contenido en el estómago. ¿Está? Acá, ¿qué tenemos? Esto de acá, ¿qué será? ¿Páncreas? El páncreas. ¿Qué parte del páncreas será? El cuerpo y cola. Cuerpo, cola, ya lo tenemos acá, ¿sí? Esta es la parte más alta, ¿sí? ¿Y esto que está acá, qué será? El vaso. Vaso. ¿Y esto de acá? Línea. La cava inferior. La vena cava inferior, sin contraste, ¿no? ¿Y esto que está acá? La aorta. ¿Y qué está dando? El tronco celíaco, tiene toda la pinta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y esto que está acá, qué será? Las glándulas. Es el polo superior de los riñones. Son los polos superiores renales, porque la glándula suprarrenal, ¿dónde está?
¿Qué forma tiene? Anterior. Tiene forma de gaviota. Forma de Y, forma de gaviota, es bien finita la glándula suprarrenal, ¿sí? Esas son las glándulas suprarrenales. Acá también vemos, este es un bordecito inferior de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Están en relación con los riñones, separados de grasita, bien delgadita. Aspecto Y, gaviota, son bien lineales, ¿sí? Seguimos bajando. Bueno, acá tenemos colon, ¿sí? Colon transverso. Bajo un poquito más. ¿Qué tenemos acá? Seguimos viendo los riñones, ¿sí? El borde inferior del vaso. Ya aparece la grasa del seno renal, ¿sí? Pero fíjense que sin contraste yo no puedo diferenciar mucho. ¿Sí? Si tuviéramos un cálculo ahí, un cálculo cálcico, sobresaldría por la densidad alta que tiene el calcio, ¿sí? Pero sigo bajando, fíjense, acá tenemos, este es el hilio renal, habría que seguir cada una de las estructuras para poder diferenciar si es arteria, vena o pelvis. Y seguimos hacia el polo inferior y encontramos los polos inferiores renales, ¿sí? Fíjense, estos son los psoas, el uréter, yo lo voy a ver ahí, ¿sí? Siempre arriba del borde anterior del psoas, ¿sí? Como no tienen contraste y no están dilatados, yo sospecho que es esto. Sigo hacia arriba y veo que se continúe con la imagen de la pelvis renal, ¿sí? Pero con contraste nos cambia el panorama un montonazo, ¿sí? Esto es un estudio contrastado de otro paciente con contraste. ¿Qué contraste les pusimos a este paciente? Como están las asas intestinales iluminadas, puede Ajá. ser por vía oral. Puede ser Contraste. doble contraste. Totalmente. Acuérdense, el contraste oral se queda en el tubo digestivo, ¿sí? Entra por la boca, sale por el ano, ¿sí? Me contrasta todo el tubo digestivo, pero ese contraste no llega a las venas. Si yo veo contraste a nivel del tubo digestivo y contraste a nivel de las venas, tenemos un doble contraste, vía oral y vía endovenosa, ¿sí? El que va por vía endovenosa se distribuye a los parénquimas, el que va por el tubo digestivo queda en el tubo digestivo hasta que se elimine, ¿sí? ¿Qué fase de contraste estamos viendo? Temprana, porque vemos el contraste en la... Es temprana por eso, porque tengo contraste en la corteza, no en la médula, tengo contraste bien marcado en la aorta y tengo poco en la vena cava, ¿sí? Fíjense que la vena cava está menos contrastada que la aorta. O sea, es una fase bien arterial, ¿sí? Esa arteria está llegando a la corteza, pero todavía no llegó a filtrarse a los colectores, ¿sí? Por eso no tenemos las pirámides llenas, ¿sí? Es una fase que seguramente fue obtenida a los 45 segundos de inyectada la inyección de contraste. ¿Y esto que está acá qué será? La arteria renal izquierda. Totalmente, arteria renal izquierda, y de este lado tenemos la arteria renal derecha. ¿Y esto que está acá qué es? Esa es la Páncreas. vena renal La izquierda. vena renal izquierda. Vena renal izquierda, ¿y esto que está acá qué es? Espera que les marco. La mesentérica. Mesentérica superior. La mesentérica superior, ¿sí? Y ese es el compás aortomesentérico, ¿sí? Seguimos bajando, fíjense, esto es un riñón que hay una falta, acá una lesión que no toma contraste, eso es un quistecito, digamos, que el contenido líquido, como no está vascularizado, no llena con contraste. Y este ya es otro paciente en donde vemos el contraste que está ¿dónde? Las asas intestinales. Contraste oral, y tengo otro contraste. Sí, porque se visualizan los riñones y tiene que haber contraste. Fíjense, tengo algo de contraste en la aorta, tengo contraste en corteza y en médula. A veces cuesta diferenciar esto, ¿sí? Cuando son fases más intermedias, esta es la fase nefrográfica, a los 100 segundos de iniciada la inyección, hemos tenido todo el contraste, todo el riñón. Y fíjense cómo algo de contraste tenemos a nivel de la pelvis, ¿sí? Esa es una fase más intermedia. Acá, ¿qué les parece que es esto que está acá?
la vena porta. No, la porta acá está media colapsada, está ahí. Esto que está ¿Qué acá, cosa, profe? esto. Le sacaron la vesícula, puede ser, y con un clip. Le sacaron la vesícula y son un clip metálicos. Piensen que es una densidad metálica que no es una densidad natural que tiene el cuerpo, ¿sí? Esto son clips quirúrgicos que quedaron después de la cirugía, ¿sí? Eso se ve muy frecuentemente. Fíjense, aorta calcificada, los atenomas calcificados de la aorta, es una persona mayor, ¿sí? No es una persona joven, y tenemos contraste en corteza, en médula y algo en el uréter, ¿sí? Fíjense, un uréter acá, otro uréter acá, ¿sí? Y cuando tenemos ya la fase de excreción, dejamos pasar más de 3 minutos, tenemos mucho contraste a nivel de la pelvis. Fíjense, salen los uréteres de cada uno de los lados, van a ubicarse por delante de los psoas y van a tener contraste en todo su trayecto hasta la pelvis. ¿Sí? Yo los voy a continuar y voy a poder ver los uréteres. En este caso justo enganchamos una contracción peristáltica, el uréter parece estar ahí. ¿Sí? Y después tenemos la vejiga llena con contraste. ¿Sí? Acá como se mezcla orina y contraste, el contraste es más denso, va a la parte más declive y queda en la parte más alta, más liviana, la orina que es bien líquida. El contraste tiene una densidad importante. ¿Sí? Bueno, esto en realidad para mostrarles cómo esta es una ecografía, tenemos el riñón, cálices dilatados, pelvis dilatada, uréter dilatada, continuamos el uréter y vemos una imagen litiásica justo en la desembocadura del uréter en la vejiga, ¿sí? Así es como se ven los cálculos por ecografía. Ven que se ve muy bien. Si el paciente ayuda con el hábito corporal, lo podemos llegar a ver muy bien, ¿sí? Estas son imágenes de radiografías en donde se ven pequeñas calcificaciones de litos, cálculos calicilares que están ubicados a nivel de los cálices. Por lo general estos no generan dolor, ¿sí? Que se ven por la radiografía. Es una radiografía especial hecha, digamos, como cortes delgados, pero es una radiografía al fin. Y acá tenemos una placa en donde vemos en la pelvis menor una imagen densa, puede ser ahí justo en topografía de la desembocadura del uréter, y cuando hacemos los cortes de tomografía vemos la imagen litiásica justo ahí en la desembocadura. Este es un cálculo que está a nivel de los cálices arriba en el riñón izquierdo. Ven como sin contraste y con cortes tomográficos se puede ver un cálculo cálcico sin problema. ¿Sí? Estas ya bueno, son imágenes de fetos. Estas son todas imágenes de resonancia magnética. Tenemos también el contraste, los mismos tiempos, contraste que pinta la corteza renal de ambos riñones y cómo hay una zona que el contraste se toma en forma heterogénea, ¿sí? Esto es un tumor renal, ¿sí? Esta es una secuencia T1, acá es una secuencia con contraste. Esto es una reconstrucción tridimensional, la misma que le había mostrado al principio, en donde se reconstruye toda la vía urinaria luego del contraste. ¿Sí? Son imágenes muy bonitas que se ven. Pero obviamente la resonancia magnética no la vamos a hacer en la urgencia, no nos permite ver las calcificaciones de un cálculo calcificado, un cálculo cálcico, no lo vemos tan claramente. Lo vamos a dejar para hacer un estudio más detallado del parénquima renal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Busca un aula grande, pero bueno, de acuerdo a la cantidad que seamos, vamos a estar en el aula 4 o en el aula 1, ¿sí? Así que bueno, los espero el martes a las 11, hacemos un repaso de todos los cortes de tomografía, lean para aprovecharlo, porque si van sin leer va a quedar mucho en el aire, ¿sí? Así le sacan más provecho. ¿Sí? ¿Y cualquier Profe, duda? Sí. la semana del 13, Sí. ¿va a haber otra clase de imágenes presencial o ya más? No, O sea, ya. presencial no, porque esa semana no tenemos, la semana que viene tenemos reproductor el miércoles a la tarde, ¿sí? Eso lo vamos a ver por Zoom, pero el martes vamos a agregarle el repaso presencial. La otra semana es semana de finales. Vamos a tener, no sé, eso vamos a ver, yo tengo que hablar con los chicos a ver si podemos hacer un repaso ese miércoles por Zoom,
porque estaría bueno aprovecharlo, Sería bueno. pero ahí ya no tenemos el presencial. Y después volveremos a reunirnos para Neuro. ¿Sí? Bueno, gracias. Pero bueno, los espero el martes y bueno, y el miércoles nos vemos para reproductor. Que tengan buena semana, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Gracias. Cuídense, cualquier cosa.